benefician incluso de no pagar impuestos, como lo que llega a pasar en la bolsa cuando se vendió el Banamex al grupo Citigroup, no pagó ni 5 centavos esa gran empresa transnacional, mientras que un trabajador modesto, si le dan un crédito para comprar una vivienda, no sé, en el Estado de México, porque aquí en el sector tiene que pagar un impuesto por ese concepto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una política fiscal que está erosionando también los ingresos de los trabajadores. Y también otra forma de erosionar este nivel de vida de los trabajadores y que permite la acumulación o la riqueza de las grandes empresas transnacionales, incluso la captación de recursos del propio Estado, es la utilización de la remesa. Los trabajadores del país han sido excluidos en términos económicos y sociales, ¿verdad? Los trabajadores urbanos como rurales, los trabajadores más pobres, de los pobres del país, que son los que se van por motivos económicos, porque en el país se encuentran lo que les decía, unos salarios deteriorados, trabajos inestables, encuentran pues que no pueden ni siquiera protestar porque inmediatamente los corren, en fin, encuentran este deterioro salarial, etcétera. Los trabajadores urbanos han empezado a emigrar cada vez más a Estados Unidos y los trabajadores del campo, pues desafortunadamente, como lo sabemos bien, desde los 80 se abre el campo a la competencia agropecuaria de Estados Unidos, que es una competencia perdida desde el principio, porque los productores estadounidenses reciben de los subsidios más grandes del mundo. El propio Estado, el gobierno le cierra al sector agropecuario, cierra las puertas para que no entren otros productos para competir de manera desigual contra sus productores nacionales. Tienen de las mejores tierras, los mayores avances tecnológicos, etcétera. Contrariamente, lo que pasa en México es que los pequeños productores se les retiran los apoyos, ¿verdad? Desaparece la CONASUPO, se abre la puerta a la competencia de los productos agropecuarios, ¿verdad? Y bueno, se empiezan a quebrar muchos pequeños productores del campo, y tanto los productores del campo y la ciudad han elevado sus niveles de migración a los Estados Unidos, de tal manera que el país es el primer exportador de mano de obra por motivos económicos en el mundo, es el tercer receptor de remesas en el mundo, y estos recursos que están produciendo los más pobres, los pobres del país, son justamente la primera fuente neta de divisas que el país tiene, ¿verdad? Porque estos recursos no tienen contrapeso por salida de recursos, mientras se esperaba que el sector manufacturero creara sus propias divisas para financiar las importaciones que necesitaba y que la inversión extranjera directa fuera la primera fuente de financiamiento del país. Esto no sucedió. El saldo de la balanza comercial en México es deficitario porque los productores nacionales dependen mucho de las importaciones para poder exportar. Y la inversión extranjera directa ha caído, las divisas que entran por turismo también han caído, y resulta que los primeros recursos que se captan en nuestro país son justamente las remesas. Bueno, estos recursos que generan los más pobres de los pobres del país se están utilizando para que los propios capitalistas importen los bienes intermedios y de capital que necesitan para poder exportar. Incluso se utilizan para comprar los bienes de consumo suntual que las clases acaudaladas pues necesitan para mantener su nivel de vida suntuoso. Se están utilizando para darle la fortaleza al peso, para que el Banco de México tenga unas reservas que, según dicen, que la economía se hace fuerte, en fin. Otro mecanismo de sustracción de este fondo de vida de los trabajadores es que en este proceso de privatización de los recursos estratégicos del país, que como sabemos es el agua, la electricidad, el petróleo, los puertos aéreos, los puertos marinos, todos estos, la telefonía, estos sectores están haciendo un proceso de descapitalización, de privatización y de mercantilización. Han creado que se den grupos económicos que les están imponiendo precios monopólicos a los trabajadores, de tal manera que solamente unas cuantas empresas están ofreciendo, por ejemplo, el servicio de telefonía, de internet, el servicio de gas, las redes
de distribución de agua, de luz, de telefonía, bueno, están siendo privatizadas, ¿verdad? Incluso los sectores antes intocados, como son obviamente estos sectores de la salud, educación, está siendo privatizado. Bueno, pues los trabajadores hemos tenido que pagar precios monopólicos, y todas estas medidas que han empobrecido a los trabajadores, que de manera rápida las vamos a recapitular, que es esta política de contención de los salarios, esta política de precarización de las condiciones de contratación, uso y despido de los trabajadores, esta política de privatización del salario social que tiene que ver con la privatización de la vivienda, la salud, la educación, las pensiones, esta política de reforma fiscal que obliga que los más pobres sean los que están contribuyendo con la recaudación de impuestos mientras se benefician las grandes empresas, esta política de utilizar las remesas para financiar a los propios capitalistas, y esta política de pago de precios monopólicos se están empobreciendo a los trabajadores. Bueno, en este contexto, justamente en este contexto que, como yo les mencionaba, no es exclusivo de México, sino que es una política que se impulsa a nivel mundial. En este contexto es en el que se está tratando de imponer de nueva cuenta la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? En el contexto en el que se pretende legalizar las condiciones ilegales de contratación que de hecho ya existen, ¿verdad? En un contexto en el que especialistas que estudian la pobreza en México afirman que en México existen 93 millones de pobres. Esto que estoy diciendo es una barbaridad. Yo no lo podría creer. Mientras el gobierno dice que, bueno, en México hay 57, si no mal recuerdo. Incluso si vemos las cifras de los pobres que se han agregado en el sexenio de Calderón, se agregaron 13 millones de pobres en estos cuantos años, en estos 5 años. Julio Balbuena dice que hay 93 millones de pobres. Nada más para decirlo rápido. En este cálculo que él analiza, hace un cálculo de la pobreza integrada. Él toma en cuenta el deterioro del ingreso, toma en cuenta el deterioro de las necesidades básicas insatisfechas, que tienen que ver con que una persona tenga un lugar para vivir, y si ese lugar tiene piso de tierra, si tiene teléfono, y si tiene lo más necesario para vivir, pero también tiene que ver con la pobreza de tiempo. ¿Cuántas jornadas de trabajo tiene que laborar una persona para poder completar su ingreso? Entonces, al sumar este cálculo, a él le da 93 millones, ¿verdad? Entonces, esto explica por qué la migración se ha aumentado de manera dramática hacia Estados Unidos, por ejemplo, en un contexto que incluso Estados Unidos no puede crecer, ¿verdad? Y empieza a cerrar sus fronteras, y además está endureciendo sus políticas antimigratorias. También esto explica por qué ha aumentado la economía informal, por qué los trabajadores se han empezado a vincular con trabajos ilegales, como es la producción de estupefacientes, la venta de drogas, el tráfico de drogas. Todos estos fenómenos tremendos que se están dando de descomposición social que los trabajadores han tenido que utilizar como un mecanismo de sobrevivencia, tienen que ver en el fondo con esta reforma laboral, ¿verdad? Es parte de este despojo sistemático del fondo de vida, ¿verdad? Y es parte de este modelo económico que no es capaz de producir lo más elemental que una población esperaría que produjera, que son empleos con salarios dignos y comida, ¿verdad? Alimentos para la población. Hoy el país no está ni siquiera garantizando eso que es tan elemental para que una nación sobreviva. ¿Qué decir de su juventud, que se le cierran las puertas, ¿verdad?, para el trabajo, para acceder a la educación, a la salud, y que pues no tiene perspectiva de futuro? Bueno, en este contexto es en el que se está dando la reforma laboral, y bueno, es importante señalar que esto no se detiene, y que habría que ver qué podemos